Al debate del tercer punto del orden del día correspondiente al informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económicos financieros, planes de reequilibrio y planes de ajustes previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y con la gestión del plan de pago a proveedores. Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda. Gracias, presidente. La estabilidad presupuestaria, consagrada en el artículo 135 de la Constitución tras su reforma aprobada en septiembre de 2011, constituye un elemento esencial sobre el que se fundamenta la recuperación económica, así como la base necesaria para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española. La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera constituye el marco legal para la consecución del citado mandato constitucional en el que tienen un papel de gran relevancia las comunidades autónomas. La ley establece que en el caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las comunidades autónomas deberán presentar un plan económico-financiero con las medidas para su corrección. Cuando el déficit se deba a circunstancias excepcionales, como una recesión económica, tiene que presentar un plan de reequilibrio. Asimismo, en caso de solicitar al Estado el acceso a medidas de financiación extraordinarias, vendrán obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste dinámico en el tiempo. Por otra parte, se han adoptado mecanismos de financiación para la reducción de la morosidad de las comunidades autónomas que han presentado distintas modalidades a lo largo de los últimos años: plan de pago a proveedores, fondo de liquidez autonómico, etcétera. Respecto a la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su grado de cumplimiento por las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera informó favorablemente los objetivos de déficit y de deuda pública sin perjuicio de que los mismos fueran modificados por la evolución de la coyuntura. Cabe resaltar el considerable esfuerzo realizado por las comunidades autónomas para reducir el déficit, en especial en el ejercicio 2012. Destacan las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, que redujeron en 3 años su déficit alcanzado en 2011 en más de un 80%. No obstante, el ejercicio 2014 supuso una interrupción en la reducción del déficit al haberse incrementado para el conjunto de las comunidades autónomas. Todas las comunidades presentaron un plan económico-financiero de reequilibrio por haber incumplido el déficit de 2010 o para poder acogerse al objetivo revisado de estabilidad de 2012 del 1,5%. El déficit registrado por las comunidades autónomas en 2012 se elevó a 18.913 millones de euros, el 1,84% del PIB nacional, lo que implica el incumplimiento del objetivo indicado. Las comunidades que incumplieron el objetivo fueron las de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra. En el ejercicio 2013 se establecieron objetivos diferenciados para cada una de las comunidades, representando en su conjunto un 1,3% del PIB. El déficit registrado por la globalidad de las comunidades, según datos provisionales, ascendió a 15.906 millones de euros, lo que supone el 1,52% del PIB nacional. Las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Navarra registraron un déficit superior al objetivo con distintos grados de incumplimiento. En este ejercicio 2013 se establecieron por primera vez la regla de gasto que cumplieron todas las comunidades y el objetivo de deuda pública. Aunque este último se cumplió en su conjunto, las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Foral de Navarra incumplieron sus objetivos individuales de deuda. Por lo que se refiere al ejercicio 2014, el objetivo se estableció en el 1% del PIB, siendo el déficit registrado, según los datos de avance, el 1,65%. Según datos definitivos posteriores al informe, el déficit real ascendió al 1,74%. Cumplieron con su objetivo de estabilidad presupuestaria las comunidades de Galicia, Navarra y País Vasco. El objetivo de deuda pública, que fue del 21%, lo incumplieron las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña y La Rioja.
En cambio, la regla de gasto se incumplió por las comunidades de Illes Balears, Cataluña, Extremadura y País Vasco. Los presupuestos iniciales autonómicos no permiten verificar el cumplimiento de aquella regla según diversas instituciones. En todo caso, a no ser que la coyuntura económica lo permita, los datos de evolución de deuda pública autonómica muestran la dificultad para la consecución del objetivo del 13% en 2020, salvo que se revise la senda de reducción de deuda y se usen los mecanismos legales procedentes para ampliar el periodo transitorio. Por lo que se refiere a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se rigen por la normativa sobre estabilidad presupuestaria aplicable a las entidades locales. Ambas ciudades cumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria en los ejercicios comprendidos en el ámbito temporal de la fiscalización, por lo que no dispusieron de planes económico-financieros a lo largo del mismo periodo. Las comunidades que incumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o la regla de gasto presentaron los correspondientes planes económico-financieros cuyo seguimiento trimestral se ejerce por el Ministerio de Hacienda. Únicamente aplicaron medidas adicionales a requerimientos del Ministerio las comunidades de Andalucía, Extremadura y Canarias, pese a que en otras también se constataron desviaciones, si bien no se adoptaron las posibles acciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Haciendo referencia a los mecanismos extraordinarios de financiación, todas las comunidades, salvo las de Galicia, Navarra y el País Vasco y la Ciudad Autónoma de Melilla, se adhirieron entre 2012 y 2014 al Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores o al Fondo de Liquidez Autonómico en alguna de sus fases. En ese mismo periodo se financiaron a través de los diferentes mecanismos extraordinarios de liquidez, vencimiento de principal, de deuda financiera, gastos por intereses y pagos a proveedores por un importe total de 93.103 millones de euros. Más del 73% de este importe se distribuyó entre Cataluña por 31.878 millones de euros, el 34% del total de esta cantidad, la Comunidad Valenciana por 20.526 millones, el 22%, y Andalucía por 16.390 millones, el 17%. El acceso a estos mecanismos se condiciona a la obligación de acordar planes de ajuste con el Ministerio de Hacienda. Se observa que las medidas incluidas en los mismos son coherentes con las previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio en los casos en que éstas serán necesarios, sin suponer la adopción de medidas adicionales, lo que ha limitado su eficacia. Las comunidades cumplieron en general con la obligación de suministro de información relativa a los planes de ajuste, salvo el preceptivo informe de las intervenciones generales autonómicas. A pesar de estar previsto que los planes de ajuste sean públicos, la información relativa a los mismos no había sido difundida a través de la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas, excepto determinados datos concretos. Respecto a los efectos de las medidas de ajuste adoptadas a mediados de 2014, el grado de reducción de entidades del sector público autonómico suponía un 141% de los compromisos iniciales corregidos, representando un ahorro de 21.587 millones de euros. Finalmente, aunque el periodo medio de pago a proveedores se redujo de forma considerable por la adhesión a los mecanismos de liquidez, en febrero de 2015 se superaba todavía en 25,31 días el plazo máximo de 30 días previsto en la normativa para su cumplimiento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten. Gracias, presidente. Señor Álvarez de Miranda, este informe ha sido realizado a iniciativa propia y nos parece, desde luego, de lo más correcto, aunque nos hubiera gustado, y se lo recomendamos al Tribunal, que incluyese siempre una justificación explícita de la oportunidad y conveniencia de realizar una fiscalización y del periodo seleccionado y que no es lo mismo que el objeto del informe, entendemos. Algunos informes que ustedes nos han presentado lo hacen, como por ejemplo el de supervisión del Banco de España, que decía que era para comprobar la aplicación de una nueva normativa en materia de supervisión. Pero, por ejemplo, en este informe no está. El
Tribunal de Cuentas explica el origen de la Ley Orgánica 2/2012, nos ha hablado del artículo 135, la modificación en la Constitución española. Ciudadanos entiende que no hay dilema entre la estabilidad presupuestaria y los servicios públicos. Al contrario, deben formar un binomio. Esta estabilidad presupuestaria no es un fin en sí mismo, sino que cobra sentido como garantía de unos servicios públicos de calidad y no se pueden prestar servicios públicos de calidad si no se cuenta, desde luego, con la debida estabilidad presupuestaria. Y es que la mejor política social y de bienestar público es aquella que se puede pagar, ¿no? Es muy fácil vender humo, pero el humo produce frustración, ¿no? Bien, además, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece unos principios importantes, el de pluralidad, transparencia, eficiencia, utilización de recursos públicos y responsabilidad y lealtad institucional. Quería detenerme en este último principio. Mire, nos gustaría recalcar la importancia de este último, la lealtad de todos al marco de convivencia que nos hemos dado para defender y mejorar la prosperidad y la libertad logradas. Es necesario que en estos principios se apliquen en toda la Administración pública porque vemos en decenas de informes que ustedes nos presentan al Tribunal de Cuentas cómo se repite la falta de planificación, transparencia y eficiencia en múltiples áreas. El informe consiste fundamentalmente en verificar la tramitación y ejecución de los planes financieros, nos ha informado de los distintos incumplimientos de las comunidades autónomas. Me paro en el cuadro número 2, 1.9, ofrece un resumen de la evolución del déficit y del esfuerzo de las comunidades autónomas. Y es frecuente que algunos grupos y desde otras administraciones se insiste a este Congreso a flexibilizar las normas de estabilidad presupuestaria. Quizá una pregunta que resulte obvia, señor Álvarez de Miranda, y es que ¿considera el propio Tribunal que la fijación de objetivos de estabilidad es lo suficientemente democrática o, por el contrario, han detectado algún déficit democrático en el procedimiento de fijación? Bien, en 2011 o 2013 parece que cada vez las comunidades autónomas cumplen mejor con los objetivos de estabilidad, pero en 2014 hay una vuelta a la recaída, ¿no? ¿A qué se debe el retroceso? ¿Hay incentivos adecuados al cumplimiento? Existe además un debate recurrente sobre la pertinencia de fijar objetivos de déficit diferenciados. La propia AIREF en algunas ocasiones nos lo ha comentado en voz de su presidente. Solo ha habido objetivos diferenciados en 2013, que fue además el año que las comunidades autónomas cumplieron mejor estos objetivos. El propio tribunal concluye que, dado en la práctica habitual, ha sido la fijación de un mismo objetivo para todas las comunidades autónomas, excepto en el 2013, como comentaba, ello cuestiona la eficiencia del procedimiento establecido. Bien, entre las conclusiones del informe dice que los presupuestos de las comunidades no disponen de información necesaria para que permita verificar el cumplimiento de la regla de gasto. Mi pregunta es si esta imposibilidad ha sido subsanada por la Orden de Hacienda del Ministerio de Hacienda de Administración Pública 2082/2014 de 7 de noviembre, que establecía que trimestralmente debería hacerse una valoración del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio. Bien, llama la atención además que Cataluña, cuyos dirigentes sabemos que estaban muy preocupados por el proceso secesionista en todos estos años, no cumplió con los objetivos ni una sola vez. Además, por un amplio margen cada año y con uno de los menores esfuerzos fiscales junto a la Comunidad de Madrid. Le voy a preguntar directamente, ¿ha habido en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma una diligencia menor de la exigible? Bien, me gustaría detenerme en algo que el Tribunal de Cuentas destaca. Nos ha estado hablando de los planes económicos financieros, de los planes de reequilibrio, y es que se han producido distintas desviaciones, pero no nos consta, sin embargo, que el Ministerio de Hacienda adoptase ninguna de las siguientes medidas previstas en el artículo 25, la de aprobar la no disponibilidad de créditos o la de constituir un depósito con intereses en el Banco de España, o incluso la de envío y bajo la dirección del Ministerio de una comisión de expertos. Y yo le pregunto, señor Álvarez de Miranda, ¿en cuántas ocasiones pudo intervenirse y no se hizo? ¿Y cuántas de esas veces no se intervino para no parecer intervencionista? ¿No hay en esto algo del Gobierno central federal, casi lo vemos acomplejado por parecer recentralizador? Bien, voy terminando. Durante los ejercicios 2012, 13, 14, pues han accedido a distintos mecanismos extraordinarios de financiación, el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, el propio Fondo de Liquidez Autonómico. Todas las comunidades, salvo Galicia, Navarra,
País Vasco y la ciudad autónoma de Melilla. Es evidente que no partimos todos y todas las comunidades de la misma situación de partida. Y aquí me limitaré a destacar, insisto, el tema de Cataluña. Cataluña fue, además, la principal receptora de ayuda, más de un 34% del total, permitiendo pagar casi 800.000 facturas por valor de más de 6.000 millones de euros. Ciudadanos, desde luego, entiende que estamos ante un complejo sistema de solidaridad que dan sentido, además, al Estado. Pero, desde luego, si hay dudas, yo le pregunto, ¿encontró el Tribunal de Cuentas algún tipo de evidencia de que en estos mecanismos de financiación haya sido ejercidos de forma autoritaria o lesivos a la dignidad de las comunidades autónomas o para ejercer alguna influencia o control político impropio? Termino. El próximo 21 de diciembre habrán elecciones autonómicas en Cataluña por aplicación, además, del artículo 155, sin haber resuelto todavía, señor Álvarez de Miranda, aquí en el Congreso, la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Yo le pregunto, señor Álvarez de Miranda, habida cuenta de estos mecanismos de financiación, habida cuenta de que estos mecanismos son temporales, ¿no encuentra usted que esto es objetivo prioritario, el solucionar el problema de la financiación de las comunidades autónomas a través de la reforma de la LOFCA? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ten. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como todos y todas ustedes saben, la reforma del artículo 135, y tal como dice el informe, supuso la constitucionalización de las políticas de ajuste que son responsables directas de la crisis social que hemos vivido y que sigue viviendo una muy buena parte de la gente de este país. Esta reforma del artículo 135 de la Constitución tiene su desarrollo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, que establece fuertes mecanismos de control del Estado central sobre las comunidades autónomas y las corporaciones locales, es decir, los objetivos de déficit, el objetivo de deuda pública y la regla de gasto. De modo que la reforma del artículo 135 está también en la base de la crisis territorial que estamos viviendo y es absolutamente funcional a la estrategia recentralizadora del Partido Popular. Hay que resaltar que existen diferencias fundamentales entre lo que supone la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para el Estado central y lo que supone para las comunidades autónomas. En primer lugar, porque el sistema de financiación autonómico dota a las comunidades autónomas con una financiación insuficiente para cubrir sus competencias. Como ustedes bien saben, las comunidades autónomas a lo largo de los años han ido asumiendo competencias y, sin embargo, no han recibido los ingresos o los recursos necesarios para cubrir estas competencias. Además, se trata de un sistema que genera asimetrías injustificables y que desincentiva la corresponsabilidad fiscal. De hecho, estamos esperando ansiosos la reforma del sistema de financiación autonómico que se comprometió a presentar el señor Montoro y que no puede retrasarse más. Y a este respecto, me sorprende que el señor Vicente Ten, el portavoz de Ciudadanos, no se haya referido a la situación inaceptable que sufre la Comunitat Valenciana con respecto a la financiación autonómica y se haya dedicado a hablar mucho de Cataluña. Mucho hablar de Cataluña, pero de defender los intereses de las y los valencianos, cero. En segundo lugar, el margen de maniobra del que disponen las comunidades autónomas es muchísimo menor del que dispone el Estado central. Las comunidades autónomas concentran la mayor parte del gasto social, que es un gasto no discrecional, pero es que además tienen una capacidad menor para aumentar sus ingresos, por ejemplo, a través de una reforma fiscal progresiva como la que proponemos. Es decir, las comunidades autónomas tienen menor capacidad de contraer gastos y menor capacidad de aumentar sus ingresos. En tercer lugar, las comunidades autónomas se ven obligadas, por tanto, a recurrir a los mecanismos adicionales de financiación del Ministerio de Hacienda y Función Pública que conllevan aceptar las condiciones especiales de control y seguimiento. El informe presentado, de hecho, dice textualmente que el acceso a los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez se condiciona a la obligación de acordar con el Ministerio de Hacienda y Función Pública un plan de ajuste. Esto, en resumidas cuentas, supone reducir más todavía la capacidad de maniobra
maniobra de las comunidades autónomas. Y, en último lugar, quien fija la regla de gasto, los objetivos de déficit y los objetivos de deuda pública es el Estado central. Y, como no podría ser de otro modo, quien parte y reparte se queda con la mejor parte. Hemos visto que en todos estos años hay un reparto injusto de los objetivos que carga mucho más a las comunidades autónomas y a los municipios que al Estado central. Se prima la unilateralidad por encima de la coordinación entre administraciones públicas y queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas sobre este extremo. Por otra parte, encontramos que, en términos técnicos, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera y los mecanismos de control sobre las comunidades autónomas para su cumplimiento tienen puntos ciegos y elementos muy cuestionables. La propia fijación de los objetivos de déficit y de deuda pública no responden a ningún criterio económico. Al contrario, son completamente arbitrarios. Y sobre esto también queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas. ¿Considera usted que hay factores de orden económico que explican por qué la cifra de estos objetivos es una y no otra? Como se dice en las conclusiones del informe presentado por el Tribunal de Cuentas, no se establece, pese a que procedimentalmente así debería ser, unos objetivos concretos para cada comunidad autónoma, sino que se establecen para el conjunto de ellas, como si las necesidades, los problemas y la coyuntura fuera la misma en el conjunto de las comunidades autónomas, sin ningún tipo de diferencia o de matiz. Y sobre este punto también nos gustaría conocer la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas. El informe también explica que no ha existido una metodología y unos criterios uniformes que permitan verificar el cumplimiento de la regla de gasto, por lo que se abre un espacio importante a la arbitrariedad. Es decir, que el Gobierno central pudiera tener una especial dureza con determinadas comunidades autónomas y manga ancha con otras. Estos déficits muestran que la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera ha sido en muchos aspectos chapucera. Y queremos añadir una última cuestión. El informe del Tribunal de Cuentas, en sus conclusiones, dice que, en relación a las reformas estructurales para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, se ha verificado la adopción por parte de las comunidades autónomas de medidas de esa naturaleza, así como otras actuaciones para la reducción de cargas administrativas. Repito, fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas a este respecto cuáles considera que han sido las principales reformas estructurales acometidas desde las comunidades autónomas para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo entre 2011 y 2014, porque nosotros debemos habernos perdido algo en este sentido. Y termino ya. Le dejo paso a los portavoces del Partido Socialista y del Partido Popular para que puedan felicitarse una vez más por haber reventado nuestro sistema de bienestar, nuestro modelo territorial y haber deteriorado gravemente la soberanía del país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez, por hacer mi trabajo, pero en cualquier caso le daré yo paso al portavoz del Partido Socialista, la señora Moreno. Muchas gracias, señor presidente, y gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su presencia y por el interesante informe que ha traído a la Cámara. Es verdad que estamos ante una fiscalización que ha afectado a todas las comunidades y ciudades autónomas y a todos los planes económicos financieros que ha sido preceptivo aprobar para acudir a los mecanismos extraordinarios de financiación para el pago de proveedores y de apoyo a la liquidez. Da la sensación, leyendo el informe, que ha sido un informe, una fiscalización integral de cumplimiento de legalidad operativa y de gestión, que en lo que se refiere al cumplimiento de legalidad no hay grandes incumplimientos ni grandes irregularidades, y algunas que se han señalado da la sensación de que se están corrigiendo. No obstante, el informe, que como digo es muy interesante, merece algunos comentarios. El primero de ellos es destacar cómo la reforma constitucional impulsada en el año 2011 por el Gobierno socialista, cuando la tormenta financiera perfecta azotaba los mercados de deuda de la eurozona, pues ha resultado ser absolutamente útil. Sobre ella se basa la legislación que estamos analizando y, sin duda, sin aquellas medidas impopulares pero necesarias, pues se ha sustentado la solvencia económica de España y una recuperación económica que no voy a entrar a analizar porque sería objeto de otra comisión, ya que ahí podemos tener severas discrepancias con el Gobierno del Partido Popular. Pero es verdad que entonces y ahora, entonces en el año 2011 y ahora en el año 2017, entonces ante una crisis económica sin precedentes y hoy ante una crisis institucional secesionista también sin precedentes, al PSOE nunca le ha temblado el pulso
a la hora de asumir sus responsabilidades? Nunca. Y lo cierto es que con aciertos y con desaciertos siempre se puede revisar lo que se ha hecho, pero jamás nos hemos refugiado en el populismo, nunca hemos jaleado a la ciudadanía con las mentiras que algunos querían contar y que muchos, por desinformación, querían oír. Por eso, en el año 2011 teníamos duras obligaciones internacionales en materia de déficit y de deuda pública, cuya desatención hubiera significado mucho más sufrimiento para la ciudadanía del país y mucho más ruina para nuestra sociedad. Igual que hoy, en el año 2017, tenemos obligaciones con la integridad territorial de España que estamos atendiendo exactamente con la misma honestidad. Y es curioso que los que más cuestionaron los sacrificios en el año 2011, hoy representados en el Grupo de Podemos, dieron lugar a que gobernara España el Partido Popular con mucha menos sensibilidad social que el PSOE y son los mismos que hoy protegen y sirven de coartada a los independentistas que se han saltado por completo la legalidad. Señorías, en segundo lugar, pasando al informe, otro comentario político, yo quiero agradecer el considerable esfuerzo realizado por las comunidades autónomas para reducir el déficit. Seguramente a partir del 14 hubo procesos electorales que hicieron que las obligaciones se enfocaran un poquito menos. Pero ya que además soy senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía, permítanme destacar el enorme esfuerzo y lealtad con la que Andalucía ha administrado sus cuentas durante la profunda crisis económica y financiera que hemos vivido. Andalucía ha realizado un sincero esfuerzo de contención al tiempo que ha preservado el profundo carácter social de sus políticas públicas. Por último, también quiero destacar cómo el Ministerio de Hacienda, si bien efectuó los obligados informes trimestrales, como era preceptivo, sin embargo, es verdad que en ningún momento ha aplicado medidas coercitivas y eso, en mi opinión, se ha traducido en un esfuerzo muy desigual de las comunidades autónomas en el cumplimiento de sus obligaciones y, desde luego, estimamos que el Gobierno central tiene que ser firme exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos, tiene que ser también equitativo a la hora de revisar el sistema de financiación y tiene que ser, como digo, exigente, aunque algunas de las comunidades incumplidoras sean del partido del Gobierno. Termino, señorías, haremos propuestas de resolución que no quiero detallar por no extenderme en el tiempo y felicitando una vez más al Tribunal de Cuentas por la labor que desarrolla. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moreno. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fole para finalizar. Gracias, presidente. Y felicitar y agradecer otra vez de nuevo la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, señor Álvarez de Miranda, para, en este caso, tratar la fiscalización de estos informes respecto a las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación, como se dijo, con planes de ajuste económicos financieros, de reequilibrio y plan de ajustes previstos en la Ley Orgánica de 2012 y con la gestión de pago a proveedores. Podríamos resumir, voy a intentar resumir el expediente en los bloques que principalmente plantea también el propio expediente: tramitación y ejecución de los planes, análisis del plan de ajuste adoptados por las comunidades autónomas que se adhirieron a los mecanismos adicionales de financiación y el tercer bloque, que no voy a entrar en él por lo extenso que es, que sería el análisis individualizado de los planes económico-financieros de todas las comunidades autónomas. En todos ellos, de estos bloques, se fiscalizan los siguientes aspectos: cumplimiento de las comunidades autónomas del principio de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto, del endeudamiento, de la tramitación adecuada de los planes económicos financieros y de reequilibrio, si se han cumplido o no aplicado la transparencia y la información para el seguimiento de tales planes, y otro punto que es la consecución de los objetivos establecidos en los planes y medidas correctoras propuestas. Podemos establecer a modo de conclusión que la crisis puso en evidencia que los mecanismos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria eran insuficientes para acometer el déficit público, lo que provocó, ya se ha hablado aquí anteriormente, la reforma constitucional del 27 de septiembre de 2011 respecto concretamente a su artículo 135, que implica que se reviste a la regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública con el máximo nivel normativo. Así como esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio sin incurrir en déficit estructural. Se fija el límite de deuda pública para las administraciones públicas, un 60% del PIB, distribuido que un 43% para el Estado, 14% para las comunidades autónomas y el 3% para las entidades locales, si no recuerdo mal.
La ley establece procedimientos para la aplicación efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el establecimiento del déficit y deuda, los mecanismos de corrección de las desviaciones y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de las administraciones públicas en caso de incumplimiento. Y también hace referencia y establece la aplicación del principio de transparencia. Si vamos al primer bloque, la tramitación, en la fijación de objetivos de la estabilidad financiera o presupuestaria y grado de cumplimiento por las comunidades autónomas, la normativa contempla, ya se habló aquí también, como situación normal, la existencia de objetivos con déficit distintos para cada comunidad autónoma. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, se ha fijado el mismo para todas. Cuestiona la eficacia así de los objetivos individuales para las comunidades autónomas y creo que efectivamente pues, podemos ahondar en eso y ahora preguntaré sobre el mismo, que se han ido modificando en acuerdos, en diferentes acuerdos del Consejo de Ministros, lo que ha provocado que la elaboración de los planes se hayan basado en parámetros distintos. Así que, a modo de ejemplo, los objetivos individualizados para el 2012 fueron del 1,3, que se modificó en un acuerdo del Consejo de Ministros al 1,5 y, finalmente, ese déficit ascendió al 1,84, incumpliendo el objetivo. Comunidades autónomas incumplidoras: Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia. Aquí se hace referencia a que no se miraba por Valencia, pero Valencia es una de las también frecuentemente incumplidoras, Navarra, Murcia, que tuvieron que elaborar un plan financiero de reequilibrio. Del 2014 a 2020 se fija el déficit en el 1% y la estabilidad en un 20%. Finalmente, el déficit va al 1,65%. Comunidades autónomas cumplidoras: Galicia, Canarias, País Vasco, Navarra. Preguntamos, ¿deberían aplicarse medidas especiales, requisitos o métodos de seguimiento, quizás, para esas comunidades autónomas que continuamente, en diferentes ratios, en diferentes requisitos, en diferentes principios, van incumpliendo constantemente? ¿Deberían estudiarse o aplicarse los objetivos que parece que sean mejores, individualizados para cada comunidad autónoma? Respecto a la tramitación de los planes económico-financieros y de reequilibrio, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaborará trimestralmente un informe de seguimiento para la aplicación de medidas contenidas en estos planes. Los informes referidos al cuarto trimestre del 14, todas las comunidades autónomas incumplen estos objetivos establecidos. Respecto a la transparencia, también incumplimientos continuos, y hay un matiz que quizás sea importante decir, que las cuentas y la contabilidad de las comunidades autónomas no coinciden con las de la Intervención General de la Administración del Estado, lo cual es una de las propuestas y recomendaciones del Tribunal de Cuentas respecto a intentar homogeneizar ese tipo de contabilidades. Respecto a la consecución de objetivos, existen comunidades autónomas que no envían toda la información, otras que tienen desviaciones en distintos trimestres respecto a las medidas adoptadas. El Ministerio, importante, ya se ha planteado por otros ponentes, no adopta las medidas previstas en el artículo 25, aprobar una disponibilidad de créditos, efectuar retenciones de créditos, otras que se plantean. Y pregunto, ¿este artículo 25, a criterio del Tribunal, debería recoger algún tipo de medidas excepcionales? Siempre se habla de excepción cuando se habla de incumplimiento para las comunidades autónomas incumplidoras. Y respecto al segundo bloque, y entro un poco también a plantear el tema catalán y de las propuestas o planteamientos o definiciones de los catalanes independentistas, el 73% de los fondos de liquidez autonómica del 2012-2014 fueron 34% para Cataluña, 22% para Valencia, hay quien se queja, 17% para Andalucía. En este cuadro podemos también un poco, que aquí cada uno saca pecho de su comunidad autónoma, Galicia 0%, pero contribuimos a que los demás puedan tener el 22%. Si nos ponemos a esa lealtad, entonces también podemos exigir, pues oiga, pues no es cuestión de, como dijo la portavoz del Partido Socialista, aplicarse en un momento determinado extremo algunas medidas. Es que hay que ir cada año y en cada mandato y cada gestión intentando que no se produzcan esas desviaciones, como, insisto, ha hecho la Comunidad Autónoma de Galicia, que son de las más cumplidoras. Y esto es la parábola del buen samaritano. Yo creo que en el momento de política Señor Fore, tiene usted que ir acabando. Voy acabando, presidente. Muchas gracias por la generosidad del tiempo. Y una pregunta. ¿Debería contemplarse algún tipo de medida a modo de incentivo, prima, no sé de qué forma, para aquellas comunidades autónomas que cumplen con los requisitos? O, por contra, ¿deberían contemplarse algún tipo de medida, no quiero decir penalizadora, porque a veces suena mal, restrictiva, de acceso a los fondos de liquidez para las comunidades autónomas que continuamente van incumpliendo? Se habla en las recomendaciones de más estudios, más requisitos, más objetivos que se deben reconsiderar, se deben restablecer. No quiero entrar en ellos por el tiempo, pero como pregunta resumen,
¿Cree desde el Tribunal que estos incumplimientos están debidos a la mala fijación de objetivos, medidas o seguimientos o quizás a la necesidad también de aplicar medidas que el artículo 25 de la ley contempla? Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Foley. Para finalizar, de nuevo tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas. Gracias, presidente. El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria es un requisito esencial para seguir contando con el apoyo de la Unión Europea, que es fundamental para la salida de la crisis. Yo creo que este es el principal elemento que yo les puedo plantear en esta comisión. Es difícil que yo les pueda resolver lo que es una diferencia política existente entre los diferentes grupos de esta comisión y de la Cámara, por la cual tienen ideas diferentes de cuáles son las causas de la crisis económica, cuáles son las eventuales responsabilidades de esas causas e incluso cuál es el verdadero y la necesaria política económica a realizar en casos de crisis. Yo creo que, lógicamente, ustedes tienen diferentes opiniones y yo no voy a entrar en valorarlas. Lo que sí me parece fundamental es que cuando ustedes están planteando si se han fijado objetivos arbitrarios, que tengan en cuenta que, como he dicho, los objetivos de estabilidad presupuestaria nos vienen muy condicionados por nuestra pertenencia a un club que, por otra parte, nos permite tener la fortaleza suficiente para encontrarnos en una zona cómoda, por lo menos más cómoda de la que estaríamos si no perteneciéramos a él, para enfrentarnos a la crisis que estamos viviendo. En la introducción del informe se justifican las razones, por otra parte, que justifican la realización de la fiscalización. Y de aquí contesto a una de las preguntas que se me han formulado por el señor Ten. Yo creo que, por otra parte, visto el debate, la relevancia de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera, poca justificación requieren, viendo precisamente lo que ustedes han planteado hoy aquí, es decir, un debate de indudable calado sobre pues el funcionamiento de las instituciones de nuestro país, de la política para salir de la crisis económica y del reparto que esa política para salir de la crisis económica representa desde el punto de vista territorial. Ustedes me hacen muchas preguntas sobre si en la fijación de los objetivos o en las relaciones Estado-comunidades autónomas, si ha habido arbitrariedad, si existen, si existen asimetrías, una serie de cuestiones que yo no les puedo contestar debidamente. El informe yo creo que da todos los datos que desde un punto de vista técnico se pueden valorar, pero yo creo que sí que hay una cuestión que queda muy clara, y es que, indudablemente, todos los detalles de este tipo de políticas serían mucho más fáciles de poder abordar si existiera una reforma de la financiación, del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que estuviera, lógicamente, consensuada y aceptada por todos los grupos políticos y por todas las comunidades autónomas. Si el consenso social y territorial sobre cómo abordar esta crisis existiera, pues lógicamente yo creo que todos los datos concretos relativos a porcentajes de incumplimiento de cada comunidad autónoma e incluso de las medidas especiales o individualizadas para abordar estos incumplimientos, pues tendrían menos importancia y, por otra parte, sería más obvio que, lógicamente, es necesario encontrar para el tratamiento de incumplimientos pues soluciones que fueran o bien incentivadoras o desincentivadoras, pero en definitiva soluciones para que entre todos, las comunidades autónomas y el Estado, pues pudiéramos reducir nuestro déficit y nuestro desequilibrio presupuestario y de deuda. Porque es indudable que unas cuentas públicas saneadas fomentan el empleo y fomentan el crecimiento económico. Se podrá argumentar que durante un cierto tiempo y a muy corto plazo un desequilibrio presupuestario puede llegar a fomentar
determinado empleo o determinado crecimiento económico, pero son situaciones que la experiencia nos ha puesto de relieve que acaban mal. Es decir, el crecimiento económico está directamente vinculado con la estabilidad, porque la estabilidad también está vinculada con la confianza, y el crecimiento fundamentalmente se logra con confianza de los agentes económicos y con existencia de coincidencia de objetivos por parte de toda una economía nacional. No creo que el Tribunal se pronuncie si es más o menos democrático el sistema de fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria. Lo único que hemos querido decir en este informe nos ha parecido importante es que el avance obtenido mediante la fijación de objetivos diferenciados, que solo se ha aplicado en el año 2013, pues es algo positivo y que debería seguirse planteando. Yo creo que, para terminar, bueno, lo he dicho ya, no creo volver a repetir, pero lo fundamental para afrontar una crisis financiera es la necesidad de actuar coordinadamente entre todas las administraciones públicas, y en ese sentido este informe pone de manifiesto los elementos necesarios para que verdaderamente por parte de las diferentes administraciones y la Administración central exista un consenso para abordar la crisis financiera y hacerlo de una manera coordinada. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al debate del bloque número 4, correspondiente al informe.